Campuseros y campuseras de toda América Latina y todo el mundo. 30 países conectados en este Campus Party edición digital global. Estamos en este momento transmitiendo en vivo desde Colombia para muchos países que están jalando esta señal y que están haciéndose la misma pregunta. Muchos emprendedores y muchos de todos nosotros que amamos viajar nos estamos haciendo. ¿Cuál será el futuro de este sector? ¿Para dónde vamos? ¿Será que vamos por alguna parte? Pues bueno, yo soy Adriana Molano, soy la fundadora del Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo y directora de contenidos de innovación y sostenibilidad de Campus Party 2020 y nos encanta acompañarlos en esta conversación que abre uno de los segmentos más esperados de Campus. Vamos a hablar sobre el futuro del turismo, pero como en Campus no solo hablamos, sino que construimos el futuro, vamos a tener un espacio de ideatón en donde vamos a recibir todas sus ideas para saber qué piensan de estos múltiples sectores que hacen parte de la industria turística y por supuesto van a recibir premios. En este caso vamos a estar en alianza con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, justamente premiando las mejores ideas con unos tours VIP, experiencias excepcionales en la ciudad. Pero a propósito de todas las complejidades que estamos viviendo y para detonar esta conversación tan importante que tenemos, no solo en medio del campus, sino en medio de esta coyuntura global, le vamos a dar la bienvenida a una invitada súper especial. Ella es Carol Fajardo, la directora del Instituto Distrital de Turismo. Una mujer pilísima, ¿para qué? Acá ni siquiera vamos a leer todo el historial porque lo que importa, entre otras, es el gran reto que ha asumido para mover el turismo en esta ciudad y además hacerlo en medio de una pandemia. Le damos la bienvenida a Carol Fajardo, que está siendo parte en este momento de nuestras invitadas estrellas de Campus en América Latina. Bienvenida, Carol, con la camiseta puesta, además. Con la camiseta puesta, como siempre, Adri, y como siempre, un placer acompañar a todos nuestros campuseros, campuseras que están conectados a través de Green Deal y como siempre es un honor conmigo compartir precisamente estos espacios. Gracias, Adri. Carol, yo voy a hacer una pregunta así de esas a quemarropa que yo no sé si tú me la vas a responder con un sí o no. ¿Será que el futuro del turismo es sin turistas? Precisamente ese es de los grandes interrogantes que tenemos, pero no hay turismo sin turistas. Siempre el turismo tiene turistas, pero hoy en día hablamos del turismo, pero no vemos los turistas por ninguna parte, precisamente porque esta coyuntura nos está obligando a cambiar la forma de pensar, la forma de actuar, y cuando estemos adaptados vamos a volver a retornar a tener nuestros visitantes y por eso el título de nuestra conferencia de hoy. Pues tendremos que estar súper preparados, así que Carol Fajardo, directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, la tarima de Campus Party edición digital global es tuya. Por favor, compártenos. Mil gracias. Recuerden todos, pilas, atención, porque vamos a estar captando todas esas ideas al final de este bloque temático y vamos a premiar a las mejores. Así que pongan mucha atención, inspírense y escuchemos a Carol. Yo me quedo por acá en el backstage, súper atenta para empezar a participar con ideas. Adri, mil gracias. ¿Me confirmas, por favor, si ya estamos viendo en pantalla la presentación? ¿Se está viendo? Muy bien. ¿Arrancamos? Muy bien, es que precisamente turismo sin turistas es lo que estamos hablando hoy en día. Estamos sufriendo precisamente en toda esta coyuntura y este sector turístico hace que están los turistas y dada su llegada o su ausencia, más bien en estos tiempos, hace que sea tiempo para generar nuevas ideas. Entonces, desde el Instituto Distrital de Turismo, precisamente queremos
presentarles todas esas nuevas ideas o darles insumos para que más adelante nuestros campuseros puedan precisamente participar en esa gran ideatón y nos ayuden a buscar soluciones para afrontar estas nuevas oportunidades, porque precisamente en las peores crisis es donde vemos muchas veces las oportunidades. Siempre queda algo bueno, siempre queda nuevas experiencias que nos permiten pensar, precisamente salir de la caja y ver cómo muchos, en lugar de llorar, precisamente empiezan a fabricar pañuelos en la búsqueda de estas nuevas oportunidades. Y es así como vemos como en el Memorial Center, por ejemplo, donde precisamente tuvimos de nuestras torres gemelas. Hoy en día en el Memorial Center es uno de los grandes atractivos turísticos de Nueva York. También vemos cómo empezamos a ser padres y podemos ser precisamente hechos durante la crisis. Esta crisis nos hace que precisamente busquemos nuevas formas de hacer las cosas. ¿Y quién no ha pasado, por ejemplo, por un rompimiento amoroso, ¿no? Cuánto se sufre cuando los novios terminan, cuando empezamos y hay dolor, sorpresa, hay choque emocional. Y precisamente teníamos un novio en la humanidad o una novia en la humanidad que se llamaba la vida normal, la normalidad. Y vino un tercero y nos hizo terminar con esa vida normal y entramos precisamente en ese dolor. Aquí en Colombia la llamamos esa tusa, ¿no? Por la que tenemos que pasar ese dolor que primero fue sorpresa cuando nos llegó precisamente en tiempos de crisis, un choque emocional, choques económicos que nos invitan precisamente a crear, a generar un motor de cambio individual en las empresas que precisamente nos inviten y nos activen esos verbos tan maravillosos relacionados con la creatividad como el volvernos a conectar, explorar, preguntar, integrarnos, incluso dudar si lo que estamos haciendo está bien hecho o corresponderá precisamente porque en medio de toda esta crisis, pues la incertidumbre es la reina y el cambio constante también. Por lo tanto, la innovación nos invita precisamente a que sea esa herramienta para poder entrar de nuevo a una nueva realidad. Pero ¿qué ha pasado en Bogotá? Precisamente en estos nuevos cambios hemos tenido afectaciones por parte de toda la presencia del COVID. Vemos cómo ha disminuido en un 70%, por ejemplo, en los últimos meses, la búsqueda, la reserva y la compra de paquetes turísticos de la ciudad. Y esto por mencionar algunos números. Porque si empezamos a revisar reservas aéreas, reservas hoteleras y a profundizar muchísimo más, por ejemplo, como ventas, pues vemos que se dan unos rompimientos importantes. De las cifras más presenciales o las más relevantes que tenemos que tener en esta época es la pérdida de puestos de empleos. Empleos donde el turismo se convierte en el primer empleador muchas veces de los jóvenes, se convierte en integrador y generador de ingresos precisamente para muchas familias y cómo cuando llega esta crisis empieza precisamente a afectar la operación de prestadores de servicios turísticos. Aquí ven un mapa precisamente donde se evidencia cómo se han disminuido entre un 70 y un 100%, que es ese café oscuro o naranja oscuro que ven en este mapa, las empresas de nuestra medida que va pasando el tiempo, obviamente esta afectación es muchísimo mayor. Esto hace que empecemos a reflexionar y como turismo siempre se tiene que ver como con una mirada muy integral, pues nos dimos a la tarea de preguntarles a varias empresas cómo veían precisamente la demanda y estos son unos datos que nos dan la empresa DDB que se dedica a publicidad y estudios de demanda, donde nos dice que las palabras más relevantes dentro de la demanda de quienes buscan Bogotá precisamente está el cuidado, la bioseguridad, el cuidado del medio ambiente, la salud, la estabilidad laboral y la palabra madre, digámoslo así, la más presente es la incertidumbre. Entonces, entre más acciones para darle certidumbre y seguridad a nuestra demanda,
es donde se deben concentrar precisamente los esfuerzos. Y cómo, por ejemplo, lo trascendental le empieza a ganar a lo material, cómo empezamos a preocuparnos por la familia, la salud, la naturaleza, por vivir el presente y sobre todo por las experiencias. Y guarden muy bien, campuseros, esta palabra, experiencias, porque la vamos a profundizar más adelante. La importancia de viajar sigue permanente. Muchas veces estamos ya cansados de estar encerrados. Llevamos aquí, por ejemplo, en Bogotá 100 días en aislamiento preventivo, donde precisamente ya como se vuelve obligatorio, pues nos dan muchísimas ganas de volver a pisar el césped, a volver a respirar la naturaleza, a viajar, a mirar por la ventana de un carro. Por lo tanto, esa importancia de viajar sigue estando presente. Y ya en términos demográficos vemos que de 18 a 24 años serán los primeros en salir, podrán salir solos, también con su familia nuclear, y el medio de transporte será los primeros en utilizar. Aquí hemos utilizado y estudiado algunos estudios precisamente que se nos dan de diferentes fuentes y otros países, donde este Deloitte en España nos presenta una progresividad de la demanda, donde se concentra y se inicia con el turismo doméstico y progresivamente, según la sensación de higiene, vamos abriendo ya a un turismo internacional y obviamente a productos específicos como los viajes de reuniones. Entonces, el impacto del COVID ha hecho y tendrá que darnos precisamente esas cápsulas de nueva realidad donde tendremos que adaptarnos a este nuevo entorno que para muchos y cambio que para muchos no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque el dramático impacto económico que ha tenido, no solo el efecto del aislamiento, porque es la demanda la que se está quedando en casa, que hace que los ingresos se disminuyan en nuestras empresas, hace y permite también una combinación o una obligatoriedad de combinar precisamente todas estas medidas con medidas de bioseguridad que han afectado nuestros comportamientos sociales. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Aquí estamos recurriendo, por ejemplo, a un artículo muy importante que escribió Barr, donde nos dice, tenemos que desaprender, tanto individual como organizacionalmente, nuestras empresas, nosotros como individuos, tenemos que transformarnos individual y organizacionalmente, y cómo los comportamientos y hábitos nuestros empiezan a cambiar. Entonces, nuestra oficina, ¿cierto? Ya no es aquel cubículo que encontrábamos precisamente en un edificio frío, sino nuestra habitación, nuestro comedor empieza a convertirse en la nueva oficina. Cómo compartir un café tiene que hacerse a través de una pantalla, los hábitos, cómo han cambiado y cómo estos comportamientos y el cambio se va haciendo poco a poco, con pequeños pasos, donde desaprender es lo más difícil, salir de los hábitos en los que hemos estado por décadas, por años, es supremamente difícil y adaptarnos requiere una mayor conciencia que permita precisamente reaprender y dejar de un lado, precisamente porque a veces las cosas cotidianas como las hacemos o como estamos acostumbrados a hacerlos, nos impiden avanzar, nos impiden crecer. Y como, por ejemplo, vemos que hoteles va a tener que cambiar, cómo el servicio a la mesa de un restaurante va a tener que cambiar y cómo nosotros como comensales, por ejemplo, en los restaurantes, tendremos que adoptar nuevos hábitos como el pago en línea, la reserva en línea, que no era muy tradicional precisamente en los nuevos hábitos. Entonces, aquí nos muestra precisamente un Twitter del mismo autor donde nos dice: el COVID no es una disrupción, sino precisamente es un acelerante, y es cómo traemos a valor presente eso que creíamos lejos, ¿no? Las compras por internet, cómo esa curva, y sobre todo traemos aquí todas estas compañías de tecnología han acelerado precisamente sus curvas, y dentro de la cotidianidad que nosotros teníamos, veíamos cómo comprar en línea,
cómo trabajar desde la casa, pues se veía precisamente muy lejos, y esta pandemia, en esta vista o visión de oportunidades, pues nos trae nuevos hábitos, y es precisamente cómo teletrabajamos, cómo trabajamos desde la casa, desde distintos dispositivos, cómo combinamos precisamente esos quehaceres del hogar con la producción efectiva y muy eficiente de nuestros trabajos, cómo las reuniones remotas y cómo las empresas se están dando cuenta que muchas veces esos viajes de negocios ya pueden ser reemplazados e incluso vistos de otra manera a través de la virtualidad. El comercio electrónico, que muchas veces, por ejemplo, en países latinoamericanos, veíamos cómo las compras a través de Internet estaban en unos porcentajes muy bajos. Sin embargo, con la pandemia, pues se han disparado, y en días especiales, por ejemplo, acá en Colombia tuvimos el día sin impuesto, sin IVA. Entonces se disparan, y desde la madrugada está la gente comprando electrodomésticos, implementos deportivos, ropa, etcétera. El ejercicio hecho en casa a través de un entrenador en la pantalla, nuevas formas de adquirir como los domicilios y la confianza que le estamos dando a los domiciliarios precisamente en la entrega de bienes y servicios, y cómo empezamos a rearmar nuestros gastos básicos precisamente porque nos estamos ahorrando en desplazamientos y almuerzos fuera de la oficina, y cómo empezamos a perfilar nuevos gastos y nuevas invitaciones precisamente a reconocer, y cómo redescubrimos y reconocemos nuestra nueva realidad, y se nos presenta distintas fuentes de innovación que nos permiten precisamente salir de la caja, porque esto nos lo habían dicho muchas veces. Entonces, cada vez que participábamos en estas grandes conferencias, ¿no? Salga de la caja, piense diferente, pues ya nos obligó la vida a esto. Entonces, estas nuevas fuentes como el nuevo conocimiento, los cambios en las concepciones, en los paradigmas culturales, los cambios en las demografías porque se va envejeciendo o se va teniendo poblaciones más jóvenes, los cambios en la industria y su mercado, habilidades como el liderazgo tienen que estar presentes, las necesidades en los nuevos procesos que necesitan soluciones innovadoras, y cómo la tecnología entra precisamente a complementar estas nuevas formas de hacer las cosas. Incongruencias que a veces pensamos que lo menos explorado y lo que menos se puede presentar se presenta como una solución nueva de entregar bienes y servicios a la demanda, y cómo ante circunstancias actuales se nos vienen hechos y entra precisamente el COVID y golpea a sectores tradicionales que venían con una curva de innovación importante como el turismo, a precisamente evidenciar o hacer más visibles esos cambios necesarios. Y ya entrando precisamente en esa nueva comprensión de los clientes, es lo que precisamente hace que generemos nuevas ideas de innovación. El éxito de una innovación se basa precisamente en la profunda comprensión de esos clientes, del nuevo entorno, de las nuevas rutinas, y frases como estas es donde precisamente llaman muchísimo la atención y requieren de unos nuevos conocimientos y una mente totalmente abierta para crear nuevas ideas dentro del sistema turístico. Y hablando del sistema turístico, casi siempre hablamos nosotros de hoteles, agencias de viajes, transporte, pero hay muchísimo más allá, y esto es un sistema, todo está conectado. Por ejemplo, tenemos hoy apertura, hoy en día se quieren aperturar los hoteles, los restaurantes, todos quieren precisamente reactivarse económicamente, pero por ejemplo el aeropuerto aún está cerrado. Entonces, si no llegan visitantes, no se hospedan, no visitan los museos. Entonces esto hace parte de todo un sistema que se ve afectado por distintas aristas. Tenemos los atractivos, la infraestructura física, la de apoyo como los aeropuertos, el transporte, las empresas turísticas, los organismos como el Instituto Distrital de Turismo, que a partir de su normatividad tiene que precisamente velar porque ese engranaje se haga muy bien. Entonces el turismo precisamente requiere soluciones originales, y más en esta pandemia, donde tenemos que vender experiencias. El turismo no puede ser almacenado para disfrutarlo después, sino que precisamente requiere esos turistas.
Entonces vamos a hablar hoy y seguimos hablando de turistas, de turismo sin turistas, pero tenemos que llegar a volver a enfatizar en el consumo de la experiencia y de un turista que quiera precisamente disfrutar de esas grandes experiencias de las ciudades. Y efectivamente el turista cambió y los destinos turísticos y las empresas tenemos que adaptarnos a ello. Como veíamos, el turista no ha perdido las ganas de viajar, sigue buscando precisamente cómo desplazarse, cómo disfrutar, pero ahora con nuevos elementos como la bioseguridad, la naturaleza, la respiración, el disfrute del medio ambiente. Entonces, esta es la oportunidad de moldear el turismo que queremos. Queremos un turismo sostenible, responsable, que tenga inclusión en todos los segmentos de la población, que segmentos LGTBI, personas en condición de discapacidad, personas con recursos limitados, adultos mayores, jóvenes, puedan tener precisamente una oferta grandísima que pueda ser precisamente disfrutada por ellos y, ¿por qué no?, involucrarse laboralmente dentro del sector. El turismo no siempre es sinónimo de aglomeraciones y desafortunadamente eso vemos mucho en las fotografías que nos muestran, donde vemos esas playas pues llenas de gente, pero también hay formas de disfrutar el turismo de una manera responsable, en grupos pequeños, que permitan precisamente esa integración económica, y el turismo es ejemplo ideal de mercados verdes y de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque permite una rápida empleabilidad precisamente de las comunidades, pero también es un mitigador importante y cuidador precisamente del medio ambiente, generando unas reactivaciones económicas y una multiplicación efectiva del ingreso. Entonces, ya muy concentrados en la sostenibilidad y precisamente con ese objetivo de reiniciar este planeta, no solamente en la arista económica, ambiental y social, entramos nosotros como turismo a generar propuestas de valor importantes, donde precisamente la experiencia sea totalmente integral, donde se generen confianza. Con eso, estas tres aristas de la sostenibilidad va a tener siempre una materialización efectiva en la cadena de valor. Entonces, como vemos, desde el servicio, los precios, los contenidos, la recogida, la venta de alimentos, las noches de hotel, tienen que estar rodeadas de experiencias. Una experiencia totalmente inolvidable que podamos ofrecer a nuestros turistas. Hoy en día, el turismo de Bogotá y al que queremos apuntar es precisamente volver a resaltar lo local, lo autóctono, nuestra cultura. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo agentes mayoristas de la Organización Americana de Turismo de Lujo vinieron a Bogotá a jugar tejo. El tejo, para quienes están conectados en otros países, es uno de nuestros juegos tradicionales que no siempre se relaciona con el lujo. Entonces, esta combinación entre todos estos mayoristas que se disfrutaron un tejo y unas jugadas de tejo maravillosas, se lo llevaron como experiencia. Y empezamos a ver, porque esto que se viene, pues esto que hemos trabajado en Bogotá no es nuevo, esto viene desde antes, pero queremos que precisamente a través de esos pequeños detalles la visita a Bogotá sea inolvidable. Y ya tenemos pues nuestro personaje en Casa de Papel precisamente, que nos hace esa gran oda a todo lo que representa Bogotá. Tenemos turistas internacionales incluso desde Oriente que disfrutan de nuestras artesanías, turistas que disfrutan del colorido, del olor y del sabor de nuestras frutas en las plazas de mercado. Entonces, cómo lo local empieza a trascender. Esto es una muestra de cómo eso, lo local empieza a combinarse con nuevas ideas creativas. Esto fue una valla que hizo Netflix precisamente con su personaje de Bogotá cuando Bogotá cumplió 481 años y esta valla pues se convirtió en parte de la celebración. Entonces, esta experiencia va más allá de vivir un momento, y esta pandemia nos hace que la experiencia esté llena y tenga que estar llena precisamente de nuevos elementos, de bioseguridad,
de diferenciación. Ya no es lo mismo copiar lo mismo que está haciendo el vecino, sino precisamente generar confianza, empatía con nuestros clientes, una cadena de valor precisamente que responda y un talento humano que esté totalmente alineado. Y como el diseño de esta experiencia es totalmente transversal, desde el momento uno, el microsegundo en el celular para vender el destino, se va transformando y precisamente esto experiencia se va viviendo en todos los caminos y en todo el proceso del servicio turístico, que tanto en prospectiva y en retrospectiva pueda darle la mejor experiencia a nuestros turistas. Entonces, ¿esto qué hace? Que las empresas tengan que salir de su zona de confort, precisamente modificar la propuesta de valor, que se hagan nuevas preguntas. Entonces, antes precisamente nos hacíamos esas preguntas de qué le vendemos al turista, cómo llegamos a él de una manera más eficaz, ¿no? Las 4 Ps, etcétera, etcétera, y empezamos a generar nuevas preguntas. ¿Qué aspiraciones tienen nuestros turistas? ¿Cómo podemos ayudarles a alcanzarlas? ¿Cómo nos adoptamos a este nuevo turista que nos está llegando a la ciudad? Entonces, esta es precisamente todo lo que queremos llevar a este mundo de turistas que queremos recibir en Bogotá y cómo invitamos a nuestros campuseros y campuseras a partir de este momento a generar ideas que permitan precisamente viabilizar, que sean muy aplicables a este nuevo turismo que queremos en la ciudad. Y como saben, y como lo ha dicho Adriana precisamente, que a través de este concurso pues puedan disfrutar más adelante de todo lo que les estoy contando y de todo lo que les conté en esta presentación, Adri. Pues nada, aquí desde Bogotá los saludamos precisamente. Muchísimas gracias por este espacio y esperamos que hayan tomado atenta nota de nuestra presentación en este momento en que el turismo está sin turistas.